Hola mis queridos hermanos, en esta mañana de este hermoso domingo nos hemos reunido para adorar a nuestro Dios, para cantarle, pero también para escuchar su palabra, estudiarla. El día de hoy vamos a hablar el tema sobre la oración. Durante este mes de mayo hemos dedicado tiempo para estudiar lo que la Biblia nos dice de la oración. El título de este estudio es La bendición de la oración. Es importante para nosotros como creyentes estar en constante oración, como iglesia estar orando a nuestro Dios por las situaciones en las cuales estamos viviendo. Andrew Murray dijo: el hombre que moviliza a la iglesia para que ore hará la mayor contribución a la evangelización mundial en la historia. Creo que si nosotros realmente tomamos la oración con importancia, nos va a llevar a que podamos nosotros crecer y poder ser creyentes fuertes y también iglesia fuerte. Sin duda que nosotros no convertimos a las personas, es Dios que a través de su Espíritu Santo convence a las personas, convierte a las personas a Cristo Jesús. Y es por eso que nosotros necesitamos orar por nuestros amigos, orar por nuestros familiares. Alguien escribió de esta frase: antes de hablar con los hombres acerca de Dios, debemos hablar con Dios acerca de los hombres. Es decir, necesitamos nosotros, antes de compartirle a una persona el evangelio, necesitamos orar a Dios y decirle: Señor, toca el corazón de esta persona. La iglesia a través de los tiempos se ha identificado como un grupo de personas que están en constante oración con Dios. La iglesia se inició en una célula, ¿se acuerdan? Allá en el aposento alto estaban reunidos los apóstoles, los discípulos, los hermanos de Jesús y María. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban orando. Dice Hechos 1:14, todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración. El doctor Lucas nos narra en el libro de los Hechos de los Apóstoles de cómo la iglesia en sus primeros tiempos era una iglesia que perseveraba en la oración. Hechos capítulo 2:42 dice: perseveraban en la oración. En el capítulo 3 nos narra un evento muy interesante donde Pedro y Juan subían a la oración. Iban a la hora de la oración para estar en comunión con Dios. Y ahí sucede un milagro, ¿verdad? Dios sana a un hombre, a un cojo de nacimiento. Por lo cual los fariseos, los sacerdotes, toman a Pedro y a Juan y comienzan a decirles que dejen de predicar el evangelio de Jesús. Cuando ellos salieron de esa reunión en donde les dijeron que no predicaran más, dice el pasaje en Hechos capítulo 4, que cuando lo oyeron, alzaron unánime la voz en oración. Cuando llega Pedro y Juan y les dice a la iglesia lo que estaba sucediendo, ellos, la iglesia, oraron a Dios y elevaron su voz a Dios diciendo: soberano Señor, creador del cielo y la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Y podemos seguir hablando de los siguientes capítulos de cómo la iglesia constantemente estaba en oración. Por eso el día de hoy queremos motivar a la iglesia, motivar a cada creyente a que nos metamos en oración, que tomemos tiempo para orar a nuestro Dios. Podemos seguir relatando lo que hacían los cristianos. Pero quiero decirle que en realidad, y lo lamentable del asunto de la oración, es que muy pocos cristianos oramos. La actividad donde menos personas, gente llega a la iglesia es en el tiempo de la oración, en las veladas de oración, en los servicios de oración. Dios desea que su templo fuera reconocido por una casa de oración. Y los fariseos lo convirtieron en una casa de ladrones. Dios nos perdone si en vez de ser una casa de oración, el edificio sea para otras cosas. Que realmente nosotros vamos a entender que Dios desea que su pueblo podamos orar a nuestro Dios. Quiero leerles algunas frases de algunos hombres siervos de Dios que escribieron sobre la oración. La primera de ellas es de Charles Spurgeon. Decía: nuestras necesidades son tan profundas que no debemos cesar de orar hasta que estemos en el cielo.
John MacArthur escribió: la oración no es un intento de hacer que Dios esté de acuerdo contigo o de que provea para tus deseos egoístas, sino que es una afirmación de su soberanía, justicia y majestad y un ejercicio de conformar tus deseos y propósitos a su voluntad y su gloria. Oswald Chambers escribió: no olvides orar hoy porque Dios no olvidó despertarte esta mañana. John Owen decía: si no permanecemos en la oración, vamos a permanecer en la tentación. Alguien escribió: si solo oras cuando estás en problemas, estás en problemas. Charles Spurgeon escribía: la oración nunca puede ser un exceso. Martín Lutero: tengo tantas cosas que hacer que pasaré las primeras 3 horas orando. Y John Piper: uno de los grandes usos del Facebook y del Twitter será demostrar en el último día que la falta de oración no fue por falta de tiempo. Pero ¿qué nos dice Jesús sobre la oración? Y es lo más importante. Les invito a que abran sus Biblias en Lucas capítulo 11, versos del 1 al versículo 13. Dice así el pasaje: un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo a uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden, y no nos metas en tentación. Supongamos, continuó, que uno de ustedes tiene un amigo y a medianoche va y le dice: amigo, préstame 3 panes, pues se me ha presentado un amigo recién llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y el que está adentro le contesta: no me molestes, ya está cerrada la puerta y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme a darte nada. Les digo que aunque no se levante a dar pan por ser amigo suyo, sí se levantará por su impertinencia y le dará cuanto necesite. Así que yo les digo: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta, porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y el que llama, se le abre. ¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará una escorpión? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará al Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Los discípulos le piden al Maestro que les enseñe a orar. No le han pedido que les enseñe a predicar, a hacer milagros, a hacer otra cosa, sino que les pide que les enseñe a orar. Y Jesús les da el modelo de la oración del Padre Nuestro. Esta oración la vimos la semana pasada, la estuvimos estudiando. Todas estas frases de los siervos de Dios y de Jesús son hermosas y son para reflexionar y de inspiración para la práctica de la oración. Pero encontramos un problema en nuestras vidas entre lo teórico y lo práctico. Todos decimos teóricamente que la oración es importante, que es valiosa, que es un elemento en la vida del cristiano, que es indispensable. Pero la práctica es que batallamos para orar. Apenas oramos 3 o 4 minutos y ya no sabemos qué decir. Los cultos de oración y las vedadas de oración son las menos concurridas en todas las actividades de la iglesia. Yo me pregunto, ¿creemos en la oración? Podemos responder un sí, pero en la práctica decimos un no. Vamos a ver cuáles son algunas barreras que no nos permiten practicar la oración. Sabemos que hay varias barreras, pero yo nada más voy a mencionar algunas de ellas. La primera es los avances en la ciencia y la tecnología, sin duda que son unas barreras que no nos permiten orar a Dios y buscarle. Si nosotros tomáramos la oración como algo importante, sin duda que sería una de las primeras actividades que hacemos durante el día. Pero tristemente muchas veces lo primero que hacemos es mirar el teléfono, el WhatsApp, el Facebook, el TikTok y revisarlo.
y ya después no nos da tiempo para orar a nuestro Dios. Necesitamos nosotros entender que la ciencia y la tecnología es de parte de Dios. Nosotros como iglesia lo decimos, y recuerdan al hermano Silas que siempre nos está diciendo y confirmando que la ciencia es de Dios. No estamos diciendo que es mala, pero que sí, a veces la tecnología no nos permite pasar tiempo con nuestro Dios. Pero no solamente la ciencia y la tecnología es una barrera por el tiempo que nos quitan, sino también porque antes de que la ciencia avanzara, los agricultores levantaban su cabeza a Dios para pedirle: Señor, envía lluvia, quita ya esta sequía, ¿verdad? Confiaban en Dios porque dependían de la lluvia de parte de Dios. También nos damos cuenta, ¿verdad? Cuando un hijo se enfermaba, la gente clamaba a Dios pidiendo la bendición, la salud para su hijo, pidiéndole a Dios. Hoy se nos ve un hijo, lo primero que hacemos es correr e ir al médico. Y otra vez, no decimos que sea malo la ciencia, la tecnología. El problema es que muchas veces la ciencia y la tecnología nos llevan a buscar a otras cosas primero, antes que a Dios. La segunda barrera es el escepticismo moderno. Nos hace que dudemos de la oración. La gente hoy niega el poder de Dios. Creen que las cosas que suceden, los milagros, la sanidad, son cuestiones de coincidencia nada más. Le dan más méritos a la inteligencia del ser humano, de sus capacidades, que a lo que Dios puede hacer. Ven la oración como una práctica religiosa, un ritual para que la gente esté en calma. Y algunos de los cristianos así lo hacemos muchas veces. Usamos la oración como un amuleto, ¿verdad? Como un ritual nada más. La tercera barrera, la prosperidad también puede alterar la oración. Los ricos se apoyan más en el talento, en su dinero, en lo que pueden resolver a través de sus recursos, en vez de confiar en Dios. Confían más en las pólizas de seguro y en los planes de jubilación para asegurar el futuro. Es difícil orar con sinceridad: Señor, danos el pan cotidiano, cuando la alacena está repleta de provisiones para un mes. La cuarta barrera, las presiones del tiempo hacen que la oración sea desplazada. Tenemos cada vez menos tiempo para la conversación y menos para la contemplación con nuestro Dios. Tenemos la sensación constante de no tener lo suficiente. No hay suficiente tiempo, no hay suficiente descanso, no hay suficiente ejercicio. Me pregunto, ¿en dónde encaja Dios en una vida que ya parece andar atrasada en el horario? Sin duda que en este tiempo de cuarentena hemos expresado que tenemos mucho tiempo, pero lo triste es que no le hemos dado tiempo a nuestro Dios. La quinta barrera, una vida espiritual y fría. Y nos hace enfriar nuestra vida espiritual el pecado. Muchas veces el problema no es el tiempo, el problema no son los medios de comunicación, las redes sociales, es mi propia vida, que vive una vida fría, distante de Dios, que no queremos buscar a Dios, no estamos bien con Dios. Aunque le parezca extraño, muchos decimos que estamos bien con Dios, pero no tenemos mucho tiempo con Dios. No pasamos tiempo con Dios para orar. El pecado, sin duda, que nos separa de Dios. Miremos lo que Jesús hacía en su vida espiritual y veamos los beneficios de la oración. Hay muchos beneficios, pero solamente vamos a mencionar unos 4 beneficios de la oración. Y el primer beneficio que deseo compartir es que la oración fortalece la vida de servicio. Jesús inició su ministerio con el bautismo y después se fue a orar. Pasó 40 días en oración y en ayuno. Jesús sabía lo importante que era fortalecer su vida antes de iniciar ese ministerio de 3 años, un ministerio arduo, de mucho trabajo, donde continuamente Él está obrando milagros, señales, donde constantemente Él está enseñando a la multitud, a la gente. Y sin duda que cuando uno trabaja con gente absorbe mucho el tiempo y es desgastante. Pero Jesús sabía que para fortalecer su vida de servicio necesitaba orar y pasar tiempo. Tenemos tanto trabajo, tantas presiones de la vida que necesitamos pasar tiempo en oración. A veces creemos que dormir nos va a ayudar para poder
crecer, desarrollarnos, fortalecernos. Pero sin duda que a veces el descanso no nos da, ¿verdad? O el dormir no nos da el descanso. El problema es que muchos de nosotros no es un cansancio físico, sino es un cansancio mental, espiritual y emocional. Si dormimos 6 horas nos recuperamos físicamente, pero no mental. Solo la oración nos permite tener una fuerza para trabajar y estar tranquilos, en paz con nuestro Dios. Como mencioné al principio de Martín Lutero, él decía: tengo tantas cosas que hacer que pasaré las primeras 3 horas orando. Dice Marcos 1:35: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Iba a ser un día de mucho trabajo, por lo cual Jesús se levanta temprano para orar a nuestro Dios. Si realmente nosotros queremos tener fuerzas para poder trabajar en el día, necesitamos orar a nuestro Dios. Entonces la oración fortalece la vida de servicio y de trabajo. Algunos me hablan y me dicen: pastor, estoy muy cansado de trabajar. Yo les digo: oren, y sin duda que Dios te va a fortalecer. El segundo beneficio de la oración es que la oración nos ayuda a tomar mejores decisiones. Lucas 6:12 dice: por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Al llegar la mañana, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que nombró apóstoles. Jesús iba a tomar la decisión importante de poder llamar dentro de los discípulos a 12 personas que iban a ser sus representantes, sus apóstoles, por lo cual Jesús pasa el tiempo orando a Dios. ¿Sí? No ha hecho un voladito, no usó ese juego de piedra, papel o tijera para ver quién escogía. No, pasó la noche orando a Dios, tuvo una velada de oración con su Padre Celestial para que le diera la dirección y tomar la mejor decisión. Hay tantas decisiones que necesitamos nosotros tomar en nuestras vidas, decisiones importantes, cruciales, trascendentales para nuestro propio vida y futuro, por lo cual necesitamos no solamente pasar una noche, sino varias noches orando a Dios, buscando al Señor. Sin duda que cuando uno pasa tiempo con Dios en oración, Él nos guía para tomar las mejores decisiones. Y mira, Jesús lo hizo. Tenía que escoger a 12. Y uno se pregunta: ¿cómo puede ser que haya escogido a esos 12 hombres si eran hombres comunes? Unos eran toscos para hablar, otros eran pescadores sin estudios, no tenían clase, uno de ellos era un traidor de la patria, unos eran llamados los hijos del trueno, por algo les llamarían así. Pero claro está, Jesús no lo eligió de acuerdo a su razonamiento, sino bajo la dirección de su Padre Celestial. Yo no hubiera llamado a ninguno de ellos como discípulos, pero cuando uno ora a Dios, Dios nos ayuda para tomar las mejores decisiones. ¿Con quién te vas a casar? ¿Qué vas a estudiar? ¿Cómo vas a educar a tus hijos? ¿Qué trabajo elegir? ¿Cómo le vamos a hacer después de la cuarentena? Estas y otras muchas decisiones que tenemos que tomar se hacen a través de la oración. Entonces, un beneficio hermoso es que la oración nos ayuda a tomar mejores decisiones. El tercer beneficio: la oración nos ayuda a aceptar la voluntad de Dios. Eso me gusta mucho, porque cuando uno ora a Dios, no es para hacerle manita de coche a Dios, ¿verdad? Sino es para que nosotros podamos entender su voluntad. Marcos capítulo 14, versículo 32 al 36 dice: fueron a un lugar llamado Getsemaní, y Jesús le dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo oro. Se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a sentir temor y tristeza. Está la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y vigilen. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar de que, de ser posible, no tuviera él que pasar por aquella hora. Decía: Abba, Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que
quieres tú? Dos de las oraciones en momentos críticos de Jesús, como es esta en el Getsemaní, donde Él pronuncia esta palabra, Abba, y la segunda, allá en la cruz, cuando Él menciona Eloí, fueron tan conmovedoras que las palabras del lenguaje semita original se quedaron en la mente de los que lo oyeron y lo transcribieron así: Abba, Padre, Eloí, Eloí, lama sabactani. Sin duda que cuando uno tiene situaciones difíciles, pasa por problemas, pasa por situaciones que no entiende lo que está sucediendo, uno puede ir a orar a Dios, a pedir y aceptar la voluntad de nuestro Padre Celestial. Ahí estaba Jesús, en el huerto de Getsemaní, sintiendo la tristeza porque sabía que iba a ir a morir y dar su vida por el mundo. Y ora a Dios y le dice: Señor, yo quisiera que pasara esta copa. Yo quisiera alejarme de esto, pero no quiero que se haga mi voluntad, sino la voluntad tuya, lo que tú quieras. Jesús está orando a su Padre Celestial para que quite esa copa amarga, pero siempre de acuerdo a la voluntad de su Padre Celestial. Por eso John MacArthur dijo: la oración no es un intento de hacer que Dios esté de acuerdo contigo o de que provea para tus deseos egoístas, sino que es una afirmación de su soberanía, justicia y majestad, y un ejercicio de conformar tus deseos y propósitos a su voluntad y gloria. Reconocer la soberanía de Dios en nuestras vidas nos lleva a aceptar su voluntad, sabiendo que su voluntad es agradable, buena y perfecta. Aun cuando no nos gusta el momento en el cual estamos viendo lo que está sucediendo alrededor de nosotros, entendemos bien que Dios, a los que le aman, todas las cosas nos ayudan para bien. La experiencia de Job, después de que perdió todo lo que tenía, el ganado, las tierras, aún sus hijos y sus hijas, él exclama y dice: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea bendito el nombre de Jehová. Y sigue diciendo: en todo esto Job no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Es decir, a pesar de las situaciones en las cuales nosotros estamos viviendo, a pesar de las enfermedades, de la muerte, de la falta de trabajo, Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Tal vez no lo veamos en el momento, pero cuando pase el tiempo y volteamos hacia atrás, nos daremos cuenta que Dios fue bueno, que Dios tenía un propósito en medio de la circunstancia adversa por la cual estábamos pasando. Bendito sea Dios, porque en medio de nuestras adversidades, la oración nos ayuda a aceptar la voluntad de Dios. En cuarto lugar, el cuarto beneficio, la oración nos ayuda a vencer la tentación y al enemigo. Sigue diciendo en Marcos capítulo 14, versículo 32 al 42. Luego volvió a sus discípulos después de haber orado y los encontró dormidos. Simón le dijo a Pedro: ¿estás dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto ni una hora? Vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. A veces nosotros criticamos a los discípulos, ¿verdad? De que no pudieron orar con Jesús 1 hora, 2 horas, 3 horas. Pero somos iguales que a ellos. Muchas veces no oramos tanto tiempo. Después de orar unas horas, regresa con sus discípulos y los encuentra dormidos. 3 veces fue a orar y las 3 veces los discípulos se quedaron dormidos. Jesús dice estas palabras: vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Sin duda que hay muchas tentaciones. Todos somos tentados, como lo dijimos en el estudio de la semana pasada. Pero a veces pensamos que la tentación tiene que ver con la lujuria, tiene que ver con la avaricia, tiene que ver con vicios. Pero hay otras tentaciones en los cristianos, y es alejarnos de Dios, es alejarnos de la oración, es alejarnos de leer su palabra. Y a veces no las tenemos en cuenta, pero esa es una de las tentaciones más grandes: separarnos de Dios, no estar en una relación continua con nuestro Dios todos los días,
estará esta tentación, el de orar o no orar. Porque al final la tentación, su objetivo es alejarnos de Dios, sentirnos culpables y pensar que no merecemos el amor de nuestro Dios. Nuestro arma que Dios nos ha dejado para vencer la tentación y el pecado y el enemigo es la oración. Por eso necesitamos estar orando constantemente, como lo hacía David, como lo hacía Daniel, 3 veces al día, en la mañana, en la tarde, en la noche, continuamente, cuando estás manejando, cuando estás en tu trabajo, cuando estás haciendo alguna actividad, mentalmente ora a Dios. Señor, te pedimos por nuestros hijos, te pido por nuestro matrimonio, te pido por los enfermos, te pido por la iglesia, te pido por el pastor. Qué hermoso es poder estar en esa relación con Dios. Orar constantemente en nuestras vidas. Esto no justifica a que no pasemos un tiempo a solas con Dios. Querida iglesia, necesitamos orar unos por otros, unos con otros. Si queremos hacer una diferencia como iglesia, como cristianos, necesitamos orar a Dios. Deja a un lado las barreras, deja a un lado la satisfacción y pasa tiempo en oración. Todos los días a las 7:14 oramos como iglesia. 7:14 para recordar lo que Dios dice en su palabra en 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, es una condición. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren en sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Echemos manos de los beneficios de la oración, y hagamos de ella una práctica cotidiana. Dejemos de hablar de la oración, y pongámonos a orar. Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos a ti, Señor. Primeramente, pidiéndote perdón, Padre, porque no te buscamos como deberíamos. Porque dejamos la oración como un último lugar y buscamos muchas veces, Señor, en otras partes, en otras personas, nuestras necesidades. Padre Celestial, en esta hora oramos para que, Señor, tú te manifiestes en nuestras vidas, para que se haga tu voluntad, para podernos, Señor, moldear a tu voluntad. Padre Celestial, reconocemos que tú eres un Dios soberano y que tú tienes el control en medio de esta pandemia, que tú tienes el control de nuestras vidas y de nuestra familia. Por eso, Señor, elevamos nuestra oración a ti como un acto de dependencia, como un acto de humildad, como un acto de decir que tú tienes, Señor, la última palabra. Padre, bendice nuestro matrimonio, bendice nuestros hijos, guárdales, cuídales. Bendice nuestra iglesia, llévanos adelante, Señor. Bendice, Padre Celestial, a cada una de las familias que nos está escuchando. Ayúdales, Señor, a que te busquen. Pon en sus corazones, Señor, el deseo de buscar tu rostro y entender, Padre, que cuando uno viene delante de ti, Señor, tú nos das fortaleza, tú nos das paz. Y, Padre, podemos confiar en que tú nos guías para tomar las mejores decisiones. Muchas gracias, Padre Celestial, porque nos has dejado esta práctica tan hermosa que es la oración. Permítanos, Señor, cada día, Señor, encontrarnos contigo a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.